«Frena, cabrón, frena». Esa fue la última cosa que grité antes de darme cuenta de que estaba a merced de algo que no entendía. Pero antes de llegar a eso, déjame explicarte cómo comenzó todo. Era una noche fría. Acababa de cargar mercancía en Monterrey y tenía que llegar a la frontera antes del amanecer. Ya había pasado Saltillo y me dirigía a Nuevo Laredo. Llevaba buen tiempo, así que decidí bajar un poco la velocidad. La carretera estaba vacía. A esa hora, los únicos que manejamos somos los traileros, algunos borrachos que se creen invencibles y de vez en cuando los malditos fantasmas de la autopista. Sí, lo digo en serio. Todos los que vivimos en la carretera tenemos historias. Algunas son cuentos para asustar a los novatos, pero otras son reales. Encendí un cigarro y bajé la ventanilla. El aire frío entró de golpe, pero lo prefería a quedarme dormido. El sueño es el peor enemigo de un camionero. Fue entonces cuando lo vi. Primero pensé que era un perro. Estaba en el acotamiento, de espaldas a la carretera. Parecía un bulto negro y delgado, demasiado grande para ser un coyote. Al pasar junto a él, se giró. Y juro por lo que quieras que tenía cara de humano. No alcancé a verlo bien. Solo noté que sus ojos brillaban, reflejando las luces del camión como los de un gato. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no frené. Seguí adelante, tratando de convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Metí segunda y traté de concentrarme en la carretera. Pasaron unos minutos y el ambiente dentro de la cabina se sintió extraño. No sé cómo explicarlo, como si el aire se hiciera pesado, como si algo estuviera observándome. Eché un vistazo al retrovisor y ahí estaba. No sé cómo, pero ese algo estaba de pie en la parte trasera del remolque, aferrado con ambas manos al metal. El miedo me golpeó el estómago. Quise convencerme de que era un efecto de las luces o un reflejo en el espejo, pero entonces la cosa se movió. Trepar por el remolque de un tráiler en movimiento no es algo que cualquiera pueda hacer, pero esa cosa lo estaba haciendo con una facilidad inhumana. Sentí cómo se me secaba la garganta. Tranquilo, me dije a mí mismo. Es un pinche loco, un drogadicto o un ladrón. Pero entonces llegó a la ventana del copiloto. No trepó por la puerta. Number apareció ahí de un momento a otro y estaba sonriendo. Su boca era demasiado grande, sus dientes afilados como los de un animal. Mi primer instinto fue pisar el freno, pero el pedal se fue hasta el fondo, sin resistencia. No podía detenerme. El camión empezó a acelerar solo. La aguja del velocímetro subió de golpe. 90, 100, 110. No mames, no mames, no mames. Giré el volante con fuerza, pero los frenos no respondían. La carretera era una serpiente de asfalto que bajaba entre las montañas. Si no lograba reducir la velocidad, en la siguiente curva me iría directo al barranco. Volteé hacia la ventana del copiloto. La cosa ya no estaba ahí. Un golpe seco me sacó de mi trance. Algo había caído sobre el techo de la cabina. Sentí cada uno de sus movimientos. Estaba arrastrándose por encima de mí. El camión seguía acelerando. 120, 130. Luché con el volante. Intenté bombear el freno. Nada funcionaba. Y entonces lo escuché dentro de la cabina. Una respiración lenta y profunda, justo detrás de mí. No quería voltear. Sabía que si lo hacía, lo vería. Y si lo veía, algo me decía que no saldría de ahí con vida. Pero el camión estaba fuera de control. En una última desesperación, traté de usar el freno de mano. Tiré con todas mis fuerzas. El tráiler derrapó. Las llantas rechinaron, el chasquido del metal rasgó la noche y la caja trasera comenzó a girar en un peligroso derrape. Por un momento sentí que todo estaba en cámara lenta. Y entonces, silencio. El camión se detuvo de golpe, como si algo invisible lo hubiera sujetado en el último segundo. Respiré con dificultad, mi corazón latía con fuerza. Temblando, volteé hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío.
pero el asiento estaba hundido, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Salí de la cabina de un salto y vomité a un lado de la carretera. El viento soplaba frío. La noche estaba en completo silencio. Me alejé del camión, tratando de calmarme. Cuando miré hacia el retrovisor del lado del conductor, casi me da un infarto. La cosa estaba dentro de la cabina. Sonreía y me levantó la mano como despidiéndose. Un segundo después, parpadeé y ya no estaba. No sé cómo explicarlo, no sé qué fue eso, pero sé que no fue un sueño, porque al día siguiente llevé el camión al mecánico. Me miró con el ceño fruncido y me dijo: «Tus frenos están perfectos, aquí no hay ninguna falla». Desde esa noche evito manejar por esa carretera, porque sé que en algún punto del camino eso sigue ahí, esperando al siguiente conductor. Lo que me pasó en la carretera de Tampico a Ciudad Victoria todavía me persigue. Hay noches en las que, mientras conduzco, veo su sombra en los retrovisores. Sé que no está ahí, pero lo veo. Déjame contarte cómo empezó todo. Había tomado carga en Tampico y me dirigía a Ciudad Victoria. Conocía bien esa ruta, tramos largos de carretera vacía, apenas iluminada por la luna y los faros del camión, unas cuantas curvas traicioneras y en el camino pueblitos olvidados donde la gente dormía temprano. Todo iba normal hasta que lo vi. Primero pensé que era un animal, algo pequeño, moviéndose torpemente en la orilla de la carretera. Reduje la velocidad y cuando pasé cerca, mi corazón dio un vuelco. Era un niño. Tendría la edad de un crío de primaria. Iba descalzo, con una camiseta blanca manchada de tierra y sangre. Su piel era pálida, casi gris bajo la luz de los faros. Pero lo peor no era eso. Se arrastraba, no de la forma en que alguien herido lo haría. Sus brazos se torcían en ángulos imposibles mientras avanzaba hacia el camión. Sus piernas estaban flácidas, inertes, pero eso no le impedía moverse. Y sonreía, no una sonrisa normal. Sus labios se alargaban más de lo que deberían, estirándose hasta casi tocar sus orejas. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido alguno. No podía dejarlo ahí. Mi instinto de camionero, ese que me dice que siempre ayude a quien lo necesita, me obligó a frenar. Puse las intermitentes y bajé de la cabina con la linterna en mano. «¡Hey, morro!», llamé. «¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste?». El niño se detuvo. Su cabeza giró lentamente hacia mí, muy lentamente. Yo ya había visto cosas raras en la carretera, gente que caminaba sola en medio de la nada, borrachos desorientados, tipos que parecían salidos de una pesadilla, pero nada como esto. El niño me miró por unos segundos. Luego su boca se abrió más, mucho más, demasiado. Me quedé helado. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, que subiera al camión y pisara el acelerador, pero no podía moverme. El niño empezó a avanzar de nuevo, pero esta vez más rápido. Sus brazos se estiraban como si sus huesos fueran de goma. Sus dedos se alargaban con cada movimiento, raspando el asfalto mientras se acercaba. El miedo finalmente me soltó. Retrocedí de un salto, tropezando con el estribo del camión. La linterna cayó de mi mano y rodó por el suelo, su luz parpadeando al apuntar hacia el rostro del niño. No era un niño. La piel de su cara parecía una máscara mal puesta. Algo se movía debajo, empujando, tratando de salir. Sus ojos eran pozos oscuros, sin brillo, sin vida. Me subí a la cabina de un salto, cerré la puerta de un golpe y metí el cambio. El motor rugió y las llantas rechinaron en el pavimento cuando aceleré. Pero el niño, o lo que fuera, me siguió, no corriendo, no caminando, arrastrándose, y lo hacía demasiado rápido. El retrovisor me mostró su figura retorcida deslizándose por la carretera, sus brazos alargándose como tentáculos que casi tocaban la caja del camión. No miré más, solo aceleré. No sé cuántos kilómetros recorrí sin bajar la velocidad. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Finalmente, vi un pequeño paradero para camioneros al lado de la carretera. Había 2 tráileres estacionados y algunas luces encendidas.
Un par de hombres fumaban junto a una bomba de diésel. Entré sin pensarlo. Frené de golpe, respirando con dificultad. Uno de los camioneros, un tipo canoso con panza de chelero, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, compa? No sabía qué decirle, no quería parecer un loco. Sí, solo cansancio. El hombre asintió y le dio una calada a su cigarro. Me bajé y caminé unos pasos aún temblando. Miré hacia la carretera. Nada. No había rastro del niño. Respiré hondo. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. El cansancio hace cosas raras. Tal vez había sido una alucinación. Pero entonces escuché algo que venía de debajo del camión, algo que se arrastraba. El sonido era leve, como uñas raspando metal. Di un paso atrás. El otro camionero me miró. ¿Qué pasó? No respondí. Me agaché un poco y dirigí la linterna hacia la parte baja del camión. Y ahí estaba, el niño, o lo que fuera, pegado al chasis como un maldito insecto. Me miró y sonrió otra vez. Esta vez vi lo que tenía en la boca. Dientes, muchos, filosos. Grité. Me eché hacia atrás tan rápido que caí de espaldas. Los otros camioneros se acercaron corriendo. ¿Qué chingados tienes? Apunté debajo del camión, pero cuando ellos miraron, no había nada. Me ayudaron a levantarme. Yo temblaba. Amigo, creo que necesitas dormir un poco, dijo el canoso. No discutí. Me subí al camión, cerré las puertas con seguro y encendí todas las luces. No dormí. No apagué el motor. Solo esperé a que amaneciera. Cuando salió el sol, revisé el camión por debajo. Nada. Ningún rastro de que algo hubiera estado ahí. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y desde esa noche, cada vez que conduzco por una carretera vacía, siento que algo se arrastra debajo de mi camión, esperando el momento para salir otra vez. Esa semana traía una carga pesada de acero. Salí desde Monterrey con dirección a Mazatlán. Sabía que el tramo entre Durango y Sinaloa, la famosa supercarretera, era complicado, pero me urgía llegar antes de que terminara la semana. No quería quedarme varado un fin de semana en algún pueblito sin señal de teléfono, así que le metí duro al volante. La madrugada estaba fresca cuando pasé la caseta de Durango. Iba tomando café de termo y escuchando una estación de radio de esas que apenas agarran señal en la sierra. No había casi tráfico, salvo uno que otro tráiler que venía de frente. Cuando llegué al famoso Espinazo del Diablo, la neblina empezó a espesarse. No era raro, en esa zona siempre hay bancos de neblina traicioneros. Bajé la velocidad y encendí las luces antiniebla. La carretera estaba desierta y solo se escuchaba el motor del tráiler y el viento silbando entre los cerros. No soy supersticioso, pero los viejos camioneros siempre hablan de cosas raras que se ven en ese tramo. Apariciones, sombras, gente que hace señas y luego desaparece. Pero yo siempre lo he dicho, si no molestas, no te molestan. Así que no le di importancia. Todo iba bien, hasta que decidí hacer una parada. Había un parador de esos improvisados, una explanada de tierra junto a la carretera donde a veces paran los traileros para descansar. No tenía luces ni nada, pero estaba lo suficientemente lejos del camino para no arriesgarme a que otro tráiler me embistiera. Apagué el motor, me estiré un poco en el asiento y me dispuse a cerrar los ojos un rato. No llevaba ni 10 minutos cuando sentí que algo golpeó la caja del tráiler. Pensé que podría ser el viento moviendo alguna rama o tal vez un animal, así que no le di importancia. Pero entonces lo volví a escuchar. Un golpe seco, como si alguien estuviera debajo del tráiler y hubiera pateado el chasis. Prendí las luces exteriores y bajé con la linterna en mano. La tierra estaba húmeda, pero no había huellas frescas. Caminé alrededor del tráiler, revisando las llantas y los ejes. Nada raro. Cuando me agaché para mirar debajo de la caja, la vi. Una mujer. Estaba acostada boca arriba, justo en medio del tráiler, pálida como si llevara días sin sangre en el cuerpo.
con el cabello largo y pegajoso cubriéndole parte de la cara. Sus ojos estaban hundidos, pero lo peor fue su sonrisa, una sonrisa amplia, inhumana, como si su boca no tuviera huesos que la limitaran. Me quedé paralizado. La luz de mi linterna iluminó su rostro y, en ese momento, ella movió los labios, como si dijera algo. No escuché nada, pero supe que me estaba hablando. El corazón me martillaba en el pecho. Quise dar un paso atrás, pero el miedo me tenía clavado al suelo. La mujer empezó a arrastrarse lentamente hacia mí, como si su cuerpo no pesara. Logré reaccionar y me eché para atrás, tropezando con una piedra. Caí de espaldas, pero no aparté la mirada de debajo del tráiler. Ya no estaba. Encendí el motor de un salto y arranqué sin importarme que las llantas levantaran piedras y polvo. Salí de ahí acelerando como si el diablo me persiguiera. Manejé sin parar hasta ver las luces de un pequeño parador más adelante. Me estacioné junto a otro tráiler y bajé a lavarme la cara en el baño. El encargado del parador, un señor de pelo canoso y mirada cansada, me vio la cara y me preguntó si estaba bien. «Vi algo en la carretera», le dije, sin dar detalles. El viejo suspiró, como si ya supiera la respuesta antes de preguntarme. «¿Era una mujer?». Tragué saliva y asentí. Siempre la ven en esa zona. Dicen que es una muchacha que murió hace años, atropellada por un tráiler que nunca se detuvo. La han visto siguiendo a los camioneros como si buscara al responsable. Algunos dicen que solo los asusta, otros dicen que se les sube al tráiler y nunca llegan a su destino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Yo la vi debajo de mi tráiler», dije en voz baja. El viejo me miró serio. «Reza antes de seguir tu camino y no vuelvas a parar ahí». No discutí, solo asentí. Tomé café para despejarme y cuando me sentí listo, volví al volante. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, no miro por los espejos cuando siento algo raro. No me detengo en zonas solitarias. Y lo peor es que, a veces en las noches de neblina, sigo sintiendo golpes en la caja del tráiler. Había salido de Monterrey rumbo a Ciudad Victoria, con una carga de maquinaria pesada. Era una ruta que conocía bien, aunque prefería evitarla de noche. La carretera 72 tenía fama de peligrosa, no solo por los asaltos, sino porque la neblina podía tragarse el camino en cuestión de minutos. Recuerdo que iba tarareando una canción y tomando café de un termo cuando lo vi. Un tráiler estaba detenido a un lado de la carretera, con las intermitentes encendidas. A un par de metros, un hombre hacía señas con las manos, pidiendo ayuda. La luz de mis faros lo iluminó por un segundo, y me pareció ver que llevaba el rostro cubierto de sangre. Reducí la velocidad y me acerqué despacio. «Chingado», murmuré, porque todo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. El hombre no llevaba camisa, solo un pantalón de mezclilla sucio y unos zapatos gastados. Su piel parecía pálida, incluso bajo la luz amarillenta de los focos de mi camión. Pero lo peor vino cuando vi su cara con más detalle. La piel alrededor de su boca estaba rota y ennegrecida. Sus labios no eran labios, eran una masa hinchada de carne y sangre seca, cosidos con alambre grueso, oxidado. No tenía cejas, no tenía pestañas, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran como pozos oscuros, llenos de desesperación. El miedo me atravesó el cuerpo, un miedo primitivo, como si estuviera viendo algo que no debería existir. Pero también estaba el otro lado de la balanza, la parte de mí que no podía dejar a un hombre así en medio de la nada. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. «¿Qué te pasó, compadre?». El hombre levantó una mano, pidiendo ayuda. Pero cuando intentó hablar, lo único que salió de su garganta fue un ruido gorgoteante. Se agarró la boca con ambas manos y se inclinó como si le doliera todo el cuerpo. El instinto volvió a gritarme que me fuera de ahí, y lo escuché. Pisé el acelerador y me alejé de él, pero en el espejo retrovisor lo vi moverse de forma extraña.
Su cuerpo temblaba, como si algo lo estuviera sacudiendo desde adentro. Y entonces corrió. Corrió detrás de mi tráiler con una velocidad inhumana. Yo no soy hombre de rezos, pero en ese momento supliqué a Dios que el camión respondiera y me sacara de ahí. La aguja del velocímetro subió, el motor rugió y poco a poco vi cómo la figura del hombre se perdía en la distancia. Cuando creí que estaba a salvo, tomé una bocanada de aire, pero me equivoqué. Seguí conduciendo sin detenerme, con las manos sudorosas en el volante. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, de su boca cocida. Y entonces mi radio se encendió sola. No debiste dejarme atrás. La voz era baja, distorsionada, llena de odio. Casi solté el volante. La radio se quedó en silencio por unos segundos y luego sonó otro ruido, como una respiración pesada, como si alguien estuviera dentro del camión. Miré el asiento del copiloto, el espacio detrás de los asientos, incluso la parte trasera de la cabina. Nada. Pero la sensación de que alguien estaba ahí se volvió insoportable. Entonces lo escuché de nuevo. ¿Por qué no me ayudaste? Era la misma voz, pero esta vez no venía de la radio. Venía del asiento del copiloto. Mis nudillos se pusieron blancos del miedo. No quería voltear, pero lo hice. Y ahí estaba él, el hombre de la boca cocida. No sé cómo llegó ahí. No lo vi subir, no escuché la puerta abrirse. Pero ahí estaba, sentado a mi lado, con la cabeza inclinada hacia mí. Una lágrima de sangre le resbaló por la mejilla. «Ayúdame», gimió, y el sonido fue como metal raspando contra piedra. Fue demasiado. Giré el volante bruscamente y el tráiler se salió de la carretera. El mundo dio vueltas. Mi cuerpo golpeó contra el cinturón de seguridad. La carga en la parte trasera se sacudió violentamente. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro. Solo el parpadeo de las luces del tablero iluminaba el interior de la cabina. Me dolía todo. Mi cabeza zumbaba. Y entonces lo vi de nuevo. No estaba en el asiento del copiloto. Estaba encima de mí. Apenas podía verlo con la luz intermitente, pero sentía su respiración caliente en mi cara, su olor a sangre podrida. Y luego algo me tocó los labios, algo frío, algo afilado. Traté de gritar, pero una presión en mi mandíbula me lo impidió. Y la última cosa que sentí antes de perder la conciencia fue el dolor intenso de algo entrando en mi piel. Algo metálico, algo oxidado, algo como un alambre. Cuando desperté, estaba en un hospital. Los doctores decían que había sufrido un accidente y que me encontraron inconsciente dentro del tráiler volcado. Pero yo sé la verdad. Cuando pedí un espejo, mi mundo se derrumbó. Mis labios estaban rotos, hinchados, cosidos con un alambre negro y grueso. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo espantoso. Vi mis propios ojos en el reflejo del espejo. No eran los mismos. Eran como pozos oscuros, llenos de desesperación. Y ahora espero en esta cama de hospital. Espero en la oscuridad, porque sé que tarde o temprano alguien se detendrá en la carretera 72. Alguien bajará la ventanilla y preguntará: «¿Qué te pasó, compadre?». Y entonces el ciclo comenzará de nuevo. Iba de paso por Tamaulipas, cruzando un tramo solitario de la carretera hacia Reynosa. El plan era cargar diésel en una estación que siempre usaba, justo antes de meterme a la zona más peligrosa del trayecto. Los asaltos eran comunes por ahí. Ya había oído historias de camioneros que desaparecían, pero uno aprende a no preguntar demasiado. Recuerdo que la estación de servicio estaba casi vacía. Solo un auto viejo estacionado y un despachador adormilado, apoyado en la bomba de gasolina. Bajé del camión, le hice la seña de siempre y me encendí un cigarro mientras llenaban el tanque. El aire olía a combustible, pero había algo más, un hedor extraño que me revolvió el estómago. Pensé que era basura acumulada o algún animal muerto cerca. No le di más importancia. ¿Mucho trabajo?, preguntó el despachador con esa voz arrastrada de quien ya vio demasiadas cosas. «Lo normal», respondí. «Dicen que la carretera anda pesada hoy. Mejor no te detengas hasta Reynosa».
Le asentí sin decir nada más. Pagó mi ticket, cerré el tanque y arranqué el motor, pero apenas recorrí unos metros, el olor se hizo insoportable. Algo dentro del camión apestaba a carne podrida. Frené en seco y bajé de inmediato. Revisé la cabina, la litera, los compartimientos, nada. Pero el hedor seguía ahí. Caminé hasta el tanque de diésel con una sensación extraña en el pecho. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Saqué una linterna, desenrosqué la tapa y alumbré el interior. Fue ahí cuando lo vi, flotando en el combustible. Entre manchas oscuras y restos indescriptibles había una mano humana. La piel hinchada y grisácea, los dedos retorcidos, las uñas negras y quebradas. Mi estómago se revolvió. Tropecé hacia atrás, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta, pero no aparté la vista. El movimiento del líquido hacía que la mano pareciera alcanzarme, como si quisiera salir del tanque. Cerré de golpe, apretando la tapa con todas mis fuerzas. Mi cabeza iba a 1000. ¿Cómo carajos llegó eso ahí? Miré hacia la estación. El despachador seguía apoyado en la bomba, pero algo en su postura me pareció extraño, como si estuviera demasiado quieto, como si ya supiera lo que había en mi camión. No quise averiguarlo. Subí a la cabina y metí el cambio. Me largué de ahí sin mirar atrás, con las manos sudando en el volante. Pero el olor seguía, como si la muerte se hubiera instalado en mi camión. Y luego comenzaron los golpes. Al principio pensé que era el diésel agitándose, pero no. Eran golpes secos, lentos, como si algo rascara desde dentro del tanque. Un sudor frío me recorrió la espalda. Subí el volumen de la radio, intenté distraerme, pero el sonido no paraba. Algo dentro del tanque se movía. Apreté los dientes y seguí manejando. No iba a detenerme en medio de la nada, no con esa cosa atrás, pero el olor se intensificaba, mi garganta se cerraba con cada respiración. Y luego lo vi por el espejo, una sombra, sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo describirlo. Era humano, pero no lo era. La piel colgaba en jirones, los ojos hundidos en un rostro consumido por la descomposición. Y me miraba. Un parpadeo. Y desapareció. El camión derrapó cuando reaccioné, pero logré controlarlo. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Agarré el crucifijo que colgaba del retrovisor y lo apreté hasta que se me entumieron los dedos. No estaba solo en ese camión. Sabía que no podía seguir así. Tenía que deshacerme de ese diésel, de lo que fuera que estaba contaminándolo. Vi las luces de una gasolinera más adelante y tomé la salida sin pensarlo 2 veces. Frené de golpe. Bajé con el rostro empapado en sudor y me dirigí al tanque, listo para vaciarlo. Pero la tapa ya no estaba. El diésel goteaba en el asfalto, mezclado con algo más espeso, más oscuro. Y junto a la mancha había huellas. Número de zapatos, no de botas. Eran huellas descalzas, deformes, como si los pies que las dejaron estuvieran hinchados por la muerte. Algo salió del tanque. Mi respiración se volvió errática. Retrocedí hasta la cabina temblando, pero cuando abrí la puerta, el asiento del copiloto estaba mojado. No de diésel, de sangre. Y en el parabrisas una marca, como una mano arrastrada, dejando un rastro de muerte. No recuerdo cómo llegué a Reynosa. Manejé sin parar, sin pensar. Solo quería largarme de esa carretera. Cuando llegué a mi destino, dejé el camión en el patio de carga y me fui directo a un motel. No dormí, no podía. A la mañana siguiente, regresé al camión con la luz del día. Abrí el tanque esperando encontrar el infierno dentro, pero no había nada. Ni restos, ni diésel contaminado, ni olor, solo el camión. Y en el asiento del copiloto, una huella de barro. Desde entonces nunca volví a cargar en esa estación. Nunca volví a pasar por esa carretera de noche, y cada vez que escucho un golpe en el tanque, me aseguro de no mirar al asiento del copiloto. Venía desde Nuevo México, cruzando hacia Texas con una caja refrigerada llena de carne empaquetada. La carretera estaba solitaria, como suelen estarlo a esa hora de la madrugada. A los lados, campos vacíos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había luces de casas ni de gasolineras cercanas, solo el resplandor frío de la luna.
Encendí la radio CB para escuchar algo de compañía. A esa hora, las conversaciones eran mínimas, unos pocos traileros intercambiando coordenadas, algún despachador avisando sobre accidentes en el camino. La señal era inestable, llena de estática. Entonces, escuché el primer golpe. Era un sonido seco, apenas perceptible sobre el murmullo del motor y el viento. Pensé que podría ser alguna caja mal acomodada, pero luego vino otro y otro más. Revisé mis espejos. La caja se veía normal, nada raro en la parte trasera, pero el ruido seguía, ahora con más ritmo, más insistente, como si algo o alguien estuviera llamando desde adentro. Se me heló la sangre. Había escuchado historias de traileros que recogían carga sin saber que había personas escondidas dentro. Inmigrantes, ladrones, incluso alguna que otra historia más oscura. Lo primero que pensé fue en detenerme y ver qué pasaba, pero una parte de mí no quería abrir esa puerta. No a esa hora, no en medio de la nada. Apreté el volante tratando de calmarme. Solo es la carga moviéndose, me dije. Nada más. Pero entonces un sonido distinto me obligó a pisar el freno. Era una voz pequeña, infantil, llamando desde adentro. ¿Hola? El camión se detuvo en seco en el acotamiento. Apagué el motor y me quedé un momento con las manos aferradas al volante. No quería bajarme, no quería saber qué había ahí, pero lo hice. Fui hasta la parte trasera y desbloqueé las puertas con un nudo en el estómago. Con un crujido metálico las abrí lentamente. Al principio no vi nada fuera de lugar. Cajas de carne apiladas, vapor escapando por la diferencia de temperatura con la noche. Pero entonces, entre las sombras, algo se movió. Era una niña. No debía tener más de 10 años. Estaba encogida entre las cajas, con un vestido sucio y los ojos muy abiertos. Temblaba. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara tan asustada como me sentía. La niña no respondió de inmediato, solo me miró, como si no supiera si podía confiar en mí. Mi papá, susurró al fin, con voz quebrada, me está buscando. Mi piel se erizó. ¿Cómo entraste aquí? No contestó, se encogió más, como si esperara que la sacara a la fuerza. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Esto no tenía sentido. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Desde dónde venía? Mira, niña, no puedes estar aquí. Esta carga es... El radio CB crujió de repente en la cabina. Se escuchó estática primero, luego una voz ronca, distorsionada por la interferencia. Entregaste la carga equivocada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Volteé hacia la niña. Ella también había escuchado el mensaje, porque su cara se llenó de terror. Él me encontró, dijo con los labios temblorosos. No lo dejes entrar. Me tomó un segundo procesar lo que estaba pasando. Luego cerré las puertas de golpe y corrí de vuelta a la cabina. El radio seguía emitiendo estática. «Repite», dije tomando el micrófono con la mano sudorosa. «¿Quién habla?» La estática continuó por un momento. Luego, otra vez la voz. «Devuelve la carga». Mi garganta se secó. Arranqué el camión y aceleré. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no quería quedarme ahí. La niña seguía en la caja, pero algo me decía que no era ella lo que querían, era algo más. Manejé sin parar por al menos 1 hora. La carretera seguía vacía, pero tenía la sensación de que alguien, o algo, me seguía. Revisaba los espejos constantemente, esperando ver luces, una patrulla, lo que fuera. Pero no había nada. Entonces el camión perdió potencia. El motor empezó a fallar. La velocidad bajó aunque tenía el pie a fondo en el acelerador, como si algo estuviera tirando de la carga hacia atrás. Y luego lo vi. A unos metros adelante, en medio de la carretera, había un hombre parado. Era alto y delgado, vestido con ropas oscuras. No se movía, solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. La niña tenía razón. Me detuve de golpe. El hombre comenzó a caminar hacia mí con movimientos lentos, calculados. El radio emitió estática una vez más. «Devuelve la carga». Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer.
Si echaba marcha atrás, tenía miedo de que el motor fallara por completo. Si seguía adelante, tendría que atropellarlo. El hombre levantó una mano. Fue lo último que vi antes de que todo se apagara. Desperté en mi cabina. El camión estaba estacionado en un área de descanso, como si nunca hubiera dejado la carretera. La radio estaba apagada. La caja estaba vacía. Bajé con el corazón martillándome en el pecho. Abrí las puertas traseras con un presentimiento oscuro. No había carne ni cajas. No había niña. Solo una frase garabateada en la pared metálica, escrita con algo oscuro y seco. Nos vemos en la próxima entrega. Dejé ese trabajo poco después. Pero a veces, en las noches en que el viento se siente demasiado pesado y el radio CB suelta interferencias sin motivo, creo escucharla otra vez. Golpes en la caja, una vocecita llamándome, pidiendo ayuda. Me asignaron un viaje de última hora. Tenía que llevar un cargamento de cemento hasta un pueblito al sur del país. Salí de la bodega pasada la medianoche, con la esperanza de llegar al amanecer. Me gustaba manejar de noche. Menos tráfico, menos calor y más tranquilidad. No había mucho que ver en la carretera federal a esas horas, solo campos oscuros y algún que otro rancho iluminado por un foco solitario. Manejé sin problemas durante varias horas. La carretera estaba vacía, apenas si me crucé con un par de tráileres y algunos carros particulares. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba el asfalto y el motor del camión rugía con su sonido monótono y constante. Decidí hacer una parada en una gasolinera de esas que apenas tienen luz y parecen abandonadas. Compré un café hirviendo y un par de galletas. Saludé al despachador, un viejo de mirada cansada, y volví a subirme al camión. Cuando regresé a la carretera, el ambiente ya se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si la noche hubiera oscurecido aún más. Y entonces lo vi. A lo lejos, a un lado del camino, había un hombre caminando. No era raro ver a alguien andando por la carretera, pero había algo en él que no cuadraba. La forma en que se movía, rígido, como si cada paso le costara trabajo. Llevaba un pantalón de mezclilla, una camisa blanca y un suéter negro. Encendí las luces altas para verlo mejor, y en cuanto lo hice, sentí el frío subir por mi espalda. No tenía cabeza. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que su cuerpo seguía caminando como si nada. El aire se me atoró en la garganta. Pensé que estaba viendo mal, que era una sombra, un efecto de la luz, cualquier cosa menos lo que en verdad parecía. Pasé junto a él con el corazón martillando en el pecho. No quise mirarlo de nuevo, pero mis ojos se desviaron solos al espejo lateral, y ahí seguía, caminando, y en el suelo, junto a él, rodando como si lo estuvieran pateando, su cabeza. Solté un insulto y aceleré sin pensarlo. El motor rugió con fuerza y el camión tembló cuando pisé el pedal hasta el fondo. No quise mirar atrás, no quería saber si aquella cosa seguía ahí, solo quería largarme de ese lugar lo más rápido posible. No sé cuánto tiempo estuve manejando sin parar. Me ardían los ojos, la boca me sabía amarga y el corazón seguía golpeando mi pecho como si fuera a reventar. Decidí detenerme en una pensión de traileros más adelante. Necesitaba bajarme del camión, respirar aire fresco, asegurarme de que todo había sido mi imaginación. Me estacioné y apagué el motor. Había algunos tráileres más en el lugar, y a unos metros un par de camioneros conversaban junto a una mesa de plástico con un par de cervezas en la mano. Me acerqué con las piernas temblorosas. «¿Todo bien, compa?», preguntó uno de ellos al verme. Me costó responder. Aún sentía el miedo pegado a la piel. «Creo que acabo de ver algo que no debería haber visto», dije, con la voz quebrada. Los dos camioneros se miraron entre ellos. Luego, uno de ellos, un tipo de barba rala y ojos pequeños, me hizo una seña para que me sentara. «Déjame adivinar», dijo, tomando un trago de su cerveza. «Viste a un hombre sin cabeza caminando por la carretera.
Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo sabes eso? El otro camionero, un tipo más viejo con el rostro curtido por el sol, suspiró. No eres el primero que lo ve. Me quedé en silencio, esperando a que dijeran algo más. Eso que viste, continuó el de barba rala, es una de las leyendas de esta carretera. Dicen que hace muchos años un hombre murió ahí, atropellado por un tráiler. El impacto fue tan fuerte que le arrancó la cabeza. Lo encontraron al día siguiente, su cuerpo unos metros más adelante y su cabeza en la cuneta. Desde entonces, algunos conductores han reportado verlo, siempre caminando, como buscando algo. Me froté el rostro con las manos. No puede ser, murmuré. Créelo, compa, no eres el único. Me quedé un rato más con ellos, escuchando historias similares, tratando de convencerme de que lo que vi tenía una explicación. Pero en el fondo sabía que no era así. Esa noche no dormí, y hasta el día de hoy, cuando manejo de noche por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar de reojo por el espejo, esperando no ver a aquel hombre otra vez. Estaba cruzando un tramo desierto de la carretera 186 en el sur de Texas. La luna era apenas una línea pálida entre las nubes. Llevaba más de 8 horas conduciendo y el cansancio me pesaba en los párpados. Había parado en una estación de servicio en Hebronville para tomar un café y revisar el remolque, pero apenas me detuve unos 15 minutos antes de seguir. Quería llegar a Brownsville antes del amanecer. El motor rugía constante, el sonido monótono de las llantas contra el asfalto me arrullaba de a poco. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo de la cabina. Abrí los ojos de golpe. La adrenalina espantó el sueño en un instante. ¿Qué carajos fue eso? Los golpes continuaron. Sonaban como pisadas, pero no eran regulares. Algo se movía arriba, cambiando de posición. Mi mente intentó encontrarle lógica. ¿Un árbol? ¿Una rama caída? No, ahí no había árboles. ¿Un pájaro grande? Imposible. Reduje la velocidad tratando de mirar por los espejos laterales. No se veía nada, solo la carretera vacía, iluminada por los faros traseros. Y entonces miré al espejo retrovisor. Ahí estaba, un hombre, o lo que quedaba de uno, colgado boca abajo, con la cara pegada al vidrio trasero de la cabina. No tenía piel. La carne viva brillaba con el reflejo de las luces del tablero. Los músculos expuestos latían, como si aún estuvieran vivos. Sus ojos, Dios, esos ojos, eran blancos, sin pupilas, pero me miraban directamente. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Mi instinto fue pisar el freno, pero el miedo me paralizó las manos. El camión seguía avanzando, la criatura seguía ahí. Entonces movió la cabeza lento, casi estudiándome. Un chasquido salió de su garganta, algo líquido goteó de su boca y resbaló por el vidrio. Fue suficiente para sacarme del trance. Tomé el volante con fuerza y lo giré bruscamente. El tráiler se sacudió, las llantas rechinaron contra el pavimento. Algo en el techo se deslizó, los golpes pararon. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Revisé el espejo otra vez. Nada, ni en el techo, ni en la carretera. Pero la sensación de que algo aún me observaba seguía ahí. Apreté los dientes y aceleré. No iba a detenerme en medio de la nada para averiguar qué había sido eso. Seguí conduciendo sin mirar atrás hasta que vi las luces de un paradero de descanso. No era más que una estación vieja con un par de bombas de gasolina y una tienda iluminada con luces fluorescentes. Paré el camión y apagué el motor. Mi corazón aún latía con fuerza cuando bajé de la cabina. Con una linterna en mano, caminé hacia la parte trasera para revisar el techo. Nada, ni un solo rasguño. Pero entonces vi las marcas en el parabrisas trasero. Eran huellas, manos, marcadas en algo oscuro y viscoso. La puerta de la tienda rechinó cuando entré. Había un hombre tras el mostrador, viejo, con el rostro curtido por los años en la carretera. Me miró de arriba abajo.
Se ve pálido, amigo. ¿Todo bien? No supe qué responder. Mi boca estaba seca. Me acerqué y puse un billete sobre el mostrador. Café. Negro. El viejo asintió sirviendo la bebida en un vaso de cartón. ¿Viene por la 186? Asentí sin decir nada. El hombre suspiró. No es la primera vez que alguien entra aquí con esa cara. Lo miré. ¿A qué se refiere? El viejo me estudió por un momento antes de hablar. Hace años hubo un accidente en esa carretera. Un tráiler se volcó en una curva cerrada. El conductor quedó atrapado en la cabina. Cuando llegaron a sacarlo, ya no tenía piel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo que no tenía piel? El hombre se encogió de hombros. Dicen que algo lo arrancó, o alguien. La policía nunca encontró una explicación. Desde entonces, a veces, los camioneros ven algo en la carretera, algo que no debería estar ahí. Bajé la mirada al café. Mi mano temblaba un poco. Quizás solo era un mal sueño. El viejo sonrió. Eso es lo que todos quieren creer. Terminé el café en silencio. Cuando salí, el camión seguía ahí, la carretera también, y el cielo, oscuro y pesado, se extendía sobre mí como si nada hubiera pasado. Pero mientras subía a la cabina, sentí un peso en la espalda, como si algo me estuviera mirando, como si aún estuviera ahí, esperando,